Vamos ahora al Congreso de la República. Declara el tercer vicepresidente del Parlamento, Alejandro Muñante. Lógico de no contradicción. No puede ser algo constitucional, a su vez, un golpe de Estado. Un golpe de Estado se realiza cuando se actúa al margen de la Constitución, cuando uno alcanza el poder rompiendo todo el orden constitucional. Y la vacancia presidencial y la disolución congresal son herramientas constitucionales. Cualquiera de ellos que se aplique va a ser enteramente constitucional. Por ende, yo rechazo estas aseveraciones subliminales que está haciendo el presidente en la ONU, alertando innecesariamente a la comunidad internacional sobre una situación que en nuestro país no se está dando. En ese sentido, quiebra un poco el panorama después de la reunión que sostuvo con el presidente del Legislativo el día viernes y que trataba de buscar este consenso. Se presentó un documento consenso por el Perú, pero sin embargo ya la imagen al exterior sigue siendo dejar de lado, o mejor dicho, en ridículo, la representación o la gestión parlamentaria. Bueno, de una otra manera contradice esas versiones que vino a dar aquí al Congreso de la República, pero digamos que tampoco no nos sorprende, porque no es la primera vez que supuestamente se tienden diálogos, puentes de diálogo, y al otro día o a las pocas horas se está diciendo otra cosa. Entonces hay un doble discurso de parte del Ejecutivo, porque por un lado quieren consensos y por otro lado ataca a la oposición en el momento que ellos consideren, incluso aprovechando este viaje a una sesión internacional como la ONU, que fue justamente permitido por el propio Congreso de la República. Entonces, desalentar también las inversiones, hablando de corrupción en todos lados, a gran escala, pues eso también de otra manera perjudica la estabilidad económica del país. Entonces, lo que el presidente Castillo en realidad está haciendo es dinamitar las instituciones y perjudicar las inversiones en nuestro país. Congresista, si bien es cierto, el presidente viaja, pero en realidad para usted y para todos seguramente tiene una mala imagen, ¿qué se hace también con estos candidatos quienes apoyan y congresistas? Porque no se llegaría a los 87 votos, pero ¿cuál sería la solución? Porque de momento aparentemente el gobierno tiene el control del Congreso. ¿Cómo salimos de esta crisis? A ver, la composición del actual Congreso ha sido decisión propia de los ciudadanos cuando votaron en las urnas en abril del año pasado, ¿no es cierto? Entonces, la composición que hoy tenemos quizás no es la más óptima, pero es la que el propio pueblo ha decidido. Nosotros en la oposición hemos tratado de consensuar puntos básicos para poder sacar adelante el país. No llegamos a los 87 votos, no es por causa nuestra necesariamente, sino porque así está compuesto el Congreso, así lo decidieron la población. Nosotros en nuestras limitaciones numéricas estamos sacando adelante leyes importantes justamente para evitar que se siga copando el Estado, como por ejemplo al inicio del año pasado aprobamos la ley que delimita la cuestión de confianza o que impide el referéndum directo, Esto lo hemos modificado a través de una ley porque 66 votos para aprobar una ley sí tenemos. Lo que no tenemos es para llegar a este alto consenso. Yo espero que en un momento lo podamos lograr y creo que para ello va a ser determinante la acción que realice la Fiscalía de la Nación cuando venga aquí al Congreso de la República a traer su denuncia constitucional. Allí nos va a mostrar las evidencias de su investigación y eso creo que va a ser determinante para poder que otros congresistas puedan cambiar de posición. Congresista, pero en paralelo también Comisión de Constitución está viendo esta posibilidad de bajar o subir los votos para formalizar la vacancia del presidente Castillo. De aprobarse esto, ¿podría ser efectiva en este tiempo si es que hay esta moción de vacancia? Mira, yo tengo una posición particular al respecto. No creo que la mejor alternativa sea una ley para bajar los números de la vacancia. Creo que eso es una ley con nombre propio y por ende eso está prohibido. Lo que debemos hacer más bien es aprovechar una reforma integral de votos para tanto elegir como para destituir altos funcionarios. Tuvimos un problema hace poco con respecto al Tribunal Constitucional. El Congreso anterior no llegó a los 87 votos,
Por ejemplo, el magistrado Carlos Hackanson, el jurista Hackanson, llegó solamente a los 83, no pudo ser electo magistrado del Tribunal Constitucional. Y luego vimos que uno de los magistrados que estaban todavía en el cargo, ¿no?, falleció y no pudimos reemplazarlo porque no hubo nadie quien pueda tener esos 87 votos. Entonces, la valla para elegir a estos altos funcionarios es muy alta. Entonces, lo que podemos hacer es una reforma para bajar a 3/5, 78 votos, tanto la elección como la destitución de altos funcionarios, y allí podría entrar el tema de la vacancia presidencial. ¿Podría haber en esta parte o en este tiempo? Yo creo que con voluntad política podemos hacer, y eso es parte justamente de las reformas políticas que necesitamos impulsar. Por ejemplo, hoy tenemos el gran problema, ¿no?, de la elección del defensor del pueblo. 87 votos, no tiene ningún candidato que se ha presentado. Entonces, eso va a ser imposible tal vez que podamos darle al país un defensor del pueblo elegido constitucionalmente. Por eso creo que debemos poner la lupa a ese número, ¿no?, a esa valla, y hacer una reforma integral. Congresista, ¿cómo está? Buenos días. En cuanto al discurso, volviendo al discurso de Pedro Castillo en la ONU, él pues se ha referido a este cambio tanto o censura de los ministros, aludiendo que no se puede trabajar. Todo ello en el marco de una posible censura al ministro del Interior, Willy Huerta. ¿Qué opinión le merece ello también? Bueno, es una narrativa que el presidente está sosteniendo a lo largo de todo este tiempo que está como presidente. Este Congreso no ha censurado a más de 6 ministros. Deberían haber sido más, ¿no es cierto?, por todas las cosas que hemos visto. Sin embargo, no ha sido así. Si hoy insisten más de 70 ministros en la cartera, no es porque el Congreso los haya censurado, sino porque el mismo presidente Castillo los ha venido cambiando de manera abrupta y de manera muy rápida, ¿no? Entonces, de esos más de 70 ministros que han pasado por las carteras ministeriales, solamente hemos censurado a 5 o 6. Entonces, no es cierto eso de que por la censura o por las interpelaciones el gobierno no pueda trabajar. Creo que la interpelación es una herramienta válida para que los funcionarios del Ejecutivo tengan esa legitimidad que buscan cuando existan cuestionamientos hacia sus funciones. Congresista, 2 preguntas puntuales. Se ha conocido de que Antauro Humala sostuvo una reunión con el presidente Castillo un día antes precisamente de su salida, su papá, mejor dicho, el señor Isaac Humala. Esto podría ser coincidencia, especulación, porque también Isaac Humala señalaba de que el presidente le llega a mencionar saludos para Antauro. ¿No podría ser una casualidad esto? Y en el segundo punto, y que sale también del área del Congreso, la posición frente a esta denuncia contra el candidato Alegría por un presunto abuso sexual contra un familiar. A ver, con respecto al señor Antauro, nosotros nos queda bastante claro que ha habido mucha flexibilidad de parte del INPE con respecto a su salida. Cuando vino aquí el jefe del INPE a pedido mío en la Comisión de Justicia, no supo explicar las razones legales por las cuales se le había dado esta liberación, ¿no?, por reducción de condena, por redención del plazo de la condena. Entonces, esto no debió haberse permitido. Y aquí el ministro de Justicia, en vez de pedir una investigación al respecto, lo que hizo más bien fue saludar esta decisión. Entonces, definitivamente ha habido, a mi juicio, una evidente flexibilidad de parte del gobierno para la liberación de Antauro Humala, y hoy queda demostrado una vez más con esta visita que habría tenido el presidente por parte del señor Isaac Humala. No creo que todo esto se tiene que investigar. Para mí me queda bastante claro que la liberación del señor Antauro ha sido completamente irregular y que no ha cumplido con la legislación correspondiente. Y sobre el tema del señor Alegría, considero de que todas estas denuncias que hoy salen pues se tienen que investigar de todas maneras, y la población tiene que ser el primero que fiscalice a esos candidatos que están siendo denunciados por temas tan sensibles como violencia familiar. Allí son los propios pobladores los que con su voto van a determinar si una persona con estos cuestionamientos debe o no debe ser una autoridad de nuestro país. Muchas gracias. Las palabras del tercer vicepresidente
del Congreso, Alejandro Muñante. Es preciso indicar, Katia, Fernando, amigos televidentes, que a partir de las 9:30 estará sesionando también la Comisión de Constitución. Entre algunos de los puntos que se estarían abordando, precisamente lo que le mencionábamos al tercer vicepresidente del Congreso, es las dos propuestas entre reducir el número de votos para una eventual vacancia o la propuesta, por ejemplo, de la congresista Sigrid Bazán de elevar los números para el número de votos para una eventual vacancia presidencial. Al mismo tiempo, y sobre el tapete de las actividades de la Comisión de Constitución, también está este proyecto de ley por parte del congresista Anderson, también de revisar la postulación de algunas personas que tengan en sus antecedentes sentencias por homicidio, y esto que iba en relación al caso de Antauro Humala. Vamos a estar atentos a lo que se desarrolla en la Comisión de Constitución y otras actividades en el Parlamento Nacional. Compañeros en estudios. Entrenado como si fuese jugador de la selección, Renzo Durante está listo.